Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a dar inicio al taller de desarrollo de aplicaciones móviles con Kotlin. Primero queremos agradecerle un montón de parte de toda la comunidad de MakerLab por haberse registrado a este taller. Les va a ser de mucho beneficio, ya que, como sabemos, en la actualidad Kotlin es un lenguaje que está ganando bastante mercado, sobre todo en el ámbito de desarrollo móvil. Entonces le va a ser muy beneficioso para ustedes conocer desde que están empezando este lenguaje, ¿no? A sacarle mucho provecho. Es bastante sencillo. Las clases también las vamos a hacer bastante dinámicas y sencillas. Así que espero que disfruten del taller y que sea de su agrado. Comenzamos. Yo soy Kat, me presento, soy coach mobile ya desde hace 4 años aproximadamente en el MakerLab. Vengo trabajando en desarrollo de aplicaciones móviles hace, casi el mismo tiempo en realidad, incluso un poquito más. Hoy día vamos a iniciar primero viendo lo que es el lenguaje, ¿no? Si queremos comenzar a desarrollar aplicaciones móviles, tenemos que conocer primero qué lenguaje vamos a utilizar para desarrollar estas aplicaciones móviles. Entonces, como les había comentado, vamos a ver un poco de lo que es Kotlin. Luego vamos a ver Android Studio, que es el IDE que nos va a permitir a nosotros hacer toda esta codificación para aplicaciones. Vamos a crear nuestro primer proyecto, ver más o menos cuál es la estructura del proyecto, lo que necesitamos conocer de todas las carpetas, y vamos a ver entrar un poco a los conceptos de lo que son actividades y fragmentos. Son los conceptos más básicos, más importantes, y que lo vamos a estar viendo en el transcurso de todos los talleres. Entonces es bastante importante comenzar a verlo desde hoy. Primero, ¿qué es Kotlin? Kotlin es un lenguaje de programación, es como un Java mejorado, por así decirlo. Es orientado a objetos también. Se ha logrado optimizar mucho lo que se utilizaba en Java. De hecho, la sintaxis o la estructura de las funciones y todo eso es bastante similar, pero es optimizado. O sea, con menos líneas de código vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos con un código de Java. Esto porque corre sobre el Java Virtual Machine, lo que nos permite hacer un mix entre Java y Kotlin, ¿no? Es interoperable. O sea, si yo ya tengo un proyecto trabajado en Java, quiero migrar a Kotlin, puedo ir trabajando mis nuevos módulos con Kotlin y van a conversar perfectamente bien porque son bastante similares. Y también ha sido creado por JetBrains, ¿no? JetBrains es la empresa que está desarrollando todo el tema de Android, de móviles, de Intel y IDEA. Entonces está bastante metido en la optimización de este lenguaje. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Kotlin? Primero, es un código robusto, mantiene mucho el tema de los nulos, que era nuestro principal problema que teníamos con Java, por ejemplo. Podemos trabajar con lambdas y con corrutinas. Lo más importante de este lenguaje es el poder trabajar con corrutinas, porque nos permite abrir hilos de comunicación. Entonces, mientras el usuario va interactuando con nuestra vista y nosotros necesitamos descargar data o hacer un envío de datos, esto va a trabajar por un hilo secundario. Entonces, Java optimiza toda esta comunicación mediante las corrutinas, lo hace casi automáticamente. Entonces nos permite también desarrollar un código mucho más rápido. Ya es una plataforma madura porque toda la comunidad se ha metido de lleno. Android está migrando completamente a Kotlin. Toda la documentación ya está priorizada con Kotlin. Entonces eso hace que se enriquezca la comunidad y por lo tanto todos le meten mano a las mejoras de ese lenguaje. Es un código conciso, es un código legible y, como les había comentado, ¿no? Es interoperable con Java. Si tú ya vienes trabajando con Java, vas a entender mucho más rápido Kotlin. Si tienes proyecto en Java, puedes meterle código de Kotlin y no va a haber ningún problema, no va a haber conflictos. Entonces, por ejemplo, esto es lo que antes nosotros teníamos en un lenguaje de Java. Por ejemplo, aquí tenemos una clase que es acuario. Tenemos una variable temperatura, aquí está su constructor, y una función que me retorna la temperatura del acuario, ¿no? Entonces, ¿cómo resumimos esto con Kotlin? Lo resumimos básicamente a una línea. Un data class me viene a hacer lo mismo que una clase general de Java que tiene sus get y sus set. Lo hacemos con un data class en Kotlin. Entonces, estas 10 líneas que podemos tener en Java, resumida a solo una. Y
Eso hace que nuestro código, por ejemplo, ya viéndolo para Android, si antes ya tenía que crear muchas clases con muchas líneas para hacer determinada funcionalidad, con Kotlin esto se optimiza en menos peso del proyecto y es mucho más beneficioso para el usuario final porque las aplicaciones se optimizan un montón. Hay un bootcamp que ustedes pueden seguir, es un bootcamp de los mismos desarrolladores de Android, donde hay bastante documentación y hay bastante información para ir siguiendo paso a paso lo que se tiene que aprender de Kotlin, ¿no? Están los tutoriales, está bastante detallado y de hecho yo he realizado un pequeño resumen de esto que también se los vamos a compartir, que es lo que tenemos por acá. Primero, ¿qué debemos conocer de Kotlin? No sé si se ve logrando un poquito mejor. Ya. ¿Qué debemos conocer de Kotlin? Es un lenguaje orientado a objetos. Como les había comentado, tiene un código robusto porque distingue entre tipos de datos nulos y no nulos, o anulables y no anulables. Esto permite hallar la mayor cantidad de errores en tiempo de compilación, lo que nos permite que no genere tanto nulo cuando estamos compilando o cuando el proyecto está funcionando. Tiene lambdas, tiene corrutinas, lo que ya habíamos visto, es un código bastante conciso, resumimos bastante una clase de Java a lo que es Kotlin, y es interoperable, ¿no? Y aquí está, justo les comentaba las referencias para ver un poco de convenciones de código y todo eso. Y ya viendo lo que es el lenguaje, lo primero que debemos conocer es los numeradores y los tipos. En Kotlin, al igual que en la mayoría de los lenguajes, existe el tipo entero, el tipo long, el double y el flat como operadores numéricos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos compilar o queremos reproducir una sumatoria, una ecuación, la trabajamos, como en la mayoría de lenguajes que ya conocemos, la trabajamos como una sumatoria normal. Si nosotros queremos declarar nuestras variables en Kotlin, tenemos dos opciones. Podemos usar el val o el var. Yo utilizo, por ejemplo, para probar mucho el código, esta página que se llama play.kotlin.org, porque me permite probar aquí mismo sin la necesidad de descargarme otro IDE adicional todo lo que es el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar una variable, tengo dos opciones. Puedo poner un val, no sé, número 1, igual a 1, o un var número 2 igual a 2. Entonces, el val, ¿qué nos indica? Que durante el proceso de que nosotros vamos a utilizar nuestra variable número 1, este valor no va a cambiar, va a quedarse fijo siempre. En cambio, si nosotros lo declaramos con un var, esto denota un poco al variable, y yo más o menos lo recuerdo así, var porque varía. Entonces, en el transcurso, en las siguientes funciones que nosotros vamos a usar un var, este número 2 puede cambiar de valor. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner número 2 igual a 3. Y no voy a tener ningún problema porque es var. En cambio, si yo quisiera cambiar al número 1, me va a generar un error. Entonces, si yo al número 1 lo quiero cambiar, me tiene que tirar un error. Entonces, nosotros lo compilamos, ¿ves? Y aquí me sale val no puede ser reasignado. Entonces, si yo quiero cambiar a algo que está tipado como val, no me va a permitir. Valores también, estar haciendo estos cambios, por ejemplo, tenemos un valor de un tipo y en tiempo de ejecución cambiarlo a entero, por ejemplo, ¿no? También me permite. Este ejemplo de aquí lo vamos a copiar. Aquí, por ejemplo. Yo estoy creando una variable i4 que es entero y lo voy a reasignar, por ejemplo, del número 2, de nuestra variable número 2, pero ahora va a ser un string. Vamos a ponerlo como string. Ya, entonces este val lo que me tiene que imprimir es el número 4, pero ya como entero. Y aquí, por ejemplo, si yo lo quiero imprimir, me tiene que salir un error porque no puedo imprimir enteros en teoría. Pero si yo lo compilo, sí me imprimió.
Yeah. Esto lo estoy imprimiendo porque es propio del println, pero en realidad lo que te está diciendo es un toString a este valor. ¿Qué hemos hecho acá? Estoy generando un i4, una nueva variable i4, le estoy declarando que es entero y estoy tomando una cadena, porque ponerle las comillas ya significa que mi valor ahora es una cadena, y a su vez lo estoy cambiando en tiempo de ejecución a entero. Estoy diciendo, este 3, pásalo entero y asígnalo al i4 e imprímelo, ¿no? Y propio del print lo está imprimiendo como un string. Entonces también se permite hacer estos cambios en tiempo de ejecución, hacer estas, como le llaman aquí, un casting de valores, hacer castear valores, cambiarlo de un tipo a otro tipo. Y aquí lo que les decía, ¿no? Una variable puede ser reasignada, un var puede ser reasignado, un val no puede ser reasignado. Se queda con ese valor siempre. Viendo lo que son los strings, nosotros podemos declarar cadenas como la que estaba declarando por aquí. Es un tipo como string. Ahora, similar a Python me parece, no es necesario indicarle que esto va a ser un string. Ya automáticamente cuando le das el valor, en la variable que estás declarando ya sabe qué tipo de dato va a tomar. Entonces, si yo lo tengo acá como string, si yo le pongo las dos comillitas, ya lo asume como string. Si lo pongo con un entero, lo asume como entero. Si le pongo 1.0, lo va a asumir como un decimal, como un doble. Eso es así, ya lo acepta. Entonces, si yo tengo muchos strings y quiero concatenar, igual que en otros lenguajes, puedo usar el más, puedo utilizar, por ejemplo, el símbolo de dólar si quiero en mi respuesta poner directamente el valor entero que estoy teniendo como resultado. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 pescaditos y 12 plantas. Y yo quiero imprimir, ¿no? Que tengo 5 pescados y 12 plantas. Entonces no es necesario que pase esto así como punto to string para que lo detecte, sino simplemente en tiempo de ejecución poniéndole el símbolo de dólar adelante ya lo va a hacer. Entonces cuando yo imprime esta cadena, esto lo va a buscar y por el símbolo va a poner este valor donde le corresponde. Entonces si yo le doy a play, aquí está, ¿no? I have. Sí. También, como en otros lenguajes, tenemos las notaciones y los booleanos. Kotlin tiene los mismos operadores booleanos que ya conocemos: mayor, menor, igual, menor igual, mayor igual, y el signo diferente, que son los de acá, los más clásicos. Y también tenemos ya las condicionales, el if, el switch, bueno, aquí no se llama switch, se llama when, vamos a ver. Por ejemplo, el if para una consulta, ¿no? Si queremos que cumpla esto, ¿qué va a hacer? Si no, ¿qué otra condición va a hacer? Que es algo que ya más o menos lo venimos viendo en diferentes desarrollos. Mi condicional inicial es plantearme una condición básica y yo le doy sí, cumple esto, entonces me hace lo del medio, ¿no? Si mi pescado está entre 1 y 100, voy a imprimir la palabra fish, o voy a imprimir mi valor de fish, mejor dicho. Ahora, para poner rangos se usan estos dos puntitos. Ya no se usaría entre 1 y... en otros lenguajes es un poquito más extendido, ¿no? Pongo si mi x es mayor a 0 y mi x es menor a 100. Era lo que podría yo poner acá. Pero en Kotlin se resume con el rango. El rango se usa los dos puntitos. Entre 1 y 100, entonces me va a tomar todos los valores que estén entre 1 y 100 ya por default. Por ejemplo, si yo compilo esto, me tiene que imprimir el valor del pescado. ¿Cómo está el simbolito de dólar? Si yo lo compilo, me tiene que imprimir acá pescados y el valor.
Ya, lo que les comentaba, el switch o el case que tenemos, por ejemplo, en Java. Aquí cambia y ya no es un switch, es un when. Entonces, lo que conocemos como los casitos, ponemos switch, caso 1, caso 2, caso 3. Aquí lo único que hacemos es tomar el valor, el when, el valor del que queremos analizar y poner las condiciones. Cuando mi número es 0, cuando mi número está entre 1 y 39, cuando mi número es diferente. Y hacemos la siguiente ejecución. Ahora sí, puede ser todo en una línea, no hay ningún problema, tampoco se tiene que cortar. Por ejemplo, en Java me acuerdo que se pone un break para que salga de la consulta. Aquí no, solo ponemos el when, el número que vamos a evaluar o el caso que vamos a evaluar. Puede ser cadenas, puede ser números, puede ser condiciones, y el resultado va aquí. Si cumple alguna de estas, va a desarrollar, va a imprimir lo que pongamos, ¿no? Si no, va a imprimir un else. Más información sobre la parte de las condicionales, los booleanos y estos casos pueden encontrarlo en las referencias en tipos básicos. Igual, como les comento, todo este resumen que tengo lo voy a armar en un PDF y se los voy a estar compartiendo. Lo que sigue es ver el tema de la anulabilidad. Como les comentaba, Kotlin introduce las variables no nulas, que pueden ser variables declaradas por default. Si yo declaro una variable directa como nulo, me va a salir un error. ¿Cómo nosotros forzamos, por decirlo así, entre comillas, a que este entero sí me acepte nulos? Es poniéndole el operador del símbolo de pregunta. Cuando nosotros ponemos un signo de pregunta, lo que hacemos es forzar a que esta variable que estamos declarando acepte un nulo en algún momento. Si no le ponemos el signo de interrogación, esa variable nunca va a poder ser nula. Entonces, por ejemplo, si queremos testear una variable no nula, podemos usar el operador de signo de pregunta y comparar, ¿no? Si esto es diferente a nulo, tiene que imprimirlo de acá. Entonces, básicamente lo que nos permite el signo de interrogación es forzar a que mi variable acepte nulo. ¿Y esto cuándo lo usamos? Cuando, por ejemplo, estamos obteniendo datos y nuestro usuario tiene nombre, apellido, DNI y número de teléfono. Y de repente el nombre, apellido y el DNI es obligatorio, pero el número de teléfono no. El número de teléfono no. Adicional a ese tenemos dos más. El Elvis Operator, que es conocido como el operador de Elvis, que nos permite evaluar con la condición, ¿no? Si aquí adelante recibimos un nulo, entonces tomamos lo que viene después. Es más para reducir el tema del if, del if o de la condicional que estamos trabajando. Simplifica usando la interrogación y los dos puntitos. Esto de aquí es conocido como el operador Elvis. Este de acá. Por el peinadito que supuestamente tiene Elvis. Entonces, si esta evaluación es correcta, toma ese valor. Si no, toma el valor de acá. Y por último, el background operator, que esto sí nos permite salvar los null pointer exception. Por ejemplo, si yo quiero convertir algún valor en un tipo no nulo y la expresión es nula, yo lo fuerzo. O sea, con esto sí estoy forzando a que S nunca sea nula. O sea, tengo que asegurarme de que S nunca sea nula para recién forzarle con esos a que reciba siempre un valor, por decirlo. Porque si no, o sea, lo que va a hacer esto es dejar que pase, pero no se va a caer. Se va a caer siempre y cuando el S llegue nulo, ¿no? Acá le estamos diciendo, este valor nunca va a ser nulo, este valor siempre va a tener un valor cuando le ponemos los dos signos de admiración. Por eso dice, ¿no? Si esto de acá, si S llega a ser nulo, sí me va a generar un null pointer exception, porque yo le estoy forzando, yo le estoy diciendo, nunca vas a ser nulo. Ese es en cuanto al tema de nulabilidad. Luego, similar a las otras, similar a los otros lenguajes, tenemos nuestras listas, nuestros arrays y nuestros loops. Lo importante a rescatar de las listas es que tenemos dos tipos, una lista normal y una lista mutable. Luego podemos crear también los arrays. Para esto las declaramos como un array of.
que va a venir a ser como una matriz. En los arrays también podemos agregar y remover elementos, solo excepto cuando vamos a crear o copiar esos elementos a un nuevo array. Igual para declarar usamos el array of. Y algo que podemos tener en cuenta es que en el array sí se puede mixear tipos, algo que en la lista de repente todos tienen que ser strings, en cambio en un array sí podemos poner un string con un entero. Tengo primero mi lista de strings y luego tengo mi lista de enteros. Con el operador de la suma lo que hacemos es fusionar estas listas y no hay ningún problema. Ya volviendo a la temática que es Android Studio o aplicaciones con Android, tenemos que conocer el IDE. Primero, para trabajar aplicaciones lo que vamos a usar es Android Studio. Android Studio es un editor de diseño visual. Studio, por si todavía no lo tienen, lo único que tenemos que hacer es acceder a developer.android.com o podemos ponernos descargar Android Studio. Y entramos de frente al primer link o al segundo link y ya les va a cargar la misma página que les estoy mostrando. En mi caso me está recomendando para Linux, la 4.1.2 es la última versión. Le va a recomendar si están en Windows, descargar para Windows, si están en Mac, le va a descargar para Mac. Empieza a bajarse todos estos paquetes que necesitamos. Si están en Mac no va a demorar nada, si están en Linux un poquito y si están en Windows va a demorar regular. Tener paciencia. Entonces ya, vamos a comenzar a crear un primer proyecto, la estructura que va a tomar un proyecto en el que vayamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo un proyecto creado. Lo único que necesitamos para crear uno nuevo es ir a File, Nuevo proyecto. Y aquí tenemos diferentes templates que podemos tomar si queremos empezar con un proyecto ya con alguito de código, ¿no? Por ejemplo, si quieren revisar un poco más, pueden poner a jugar con estos proyectos y van viendo la estructura. Por ejemplo, una actividad básica va a tener ya un floating action, un botoncito de acción, una navegación, un menucito por acá. Si queremos un botón navigation activity, el de aquí ya tiene este estilo que abajito tiene el menú de los tabs. Si quieren crear una actividad o un proyecto con Google Maps, pueden usar el de Google Maps con un login. Ya ahí ustedes pueden ir experimentando con estos, ¿no? A veces es bueno tomar estos proyectos para ir aprendiendo, pero si queremos hacer cosas muy personalizadas, quizá va a haber un código de más que no vamos a requerir usar. Entonces, si queremos acelerar el trabajo y hacer un proyecto rápido que tenga esa funcionalidad, toma. Si no, lo más recomendable es comenzar desde una actividad en blanco para tener esa flexibilidad de poner lo que queremos y lo que no. Entonces, ahorita vamos a crear un proyecto en blanco, por ejemplo. Vamos a poner taller 1, taller Maker Lab, el lenguaje va a ser Kotlin. Y aquí te indica desde qué SDK quieres que funcione. El SDK mínimo que me sugiere es el Android 5. Ya estamos como que en Android 10, entonces estamos abarcando una gama de equipos un poquito más amplia. Te dice, si escoges el Android 5 que es Lollipop, vas a poder, tu aplicación poder correr en un 94.1% de equipos específicos para cada versión. Entonces tengo que estar pensando más en si la porción de código que estoy poniendo va a funcionar en todas estas versiones, va a funcionar solo de las 6 para arriba, por ejemplo, y qué hago con mis usuarios que tengan de las 6 para abajo. Ya nos deja como que más opción a que la aplicación tenga un poquito más de fallos. Entonces, mientras más objetivo sea su segmento, mejor. Y le damos a finalizar y me va a crear un nuevo proyecto. El proyecto me va a crear un main activity y me va a crear una serie de carpetitas acá que son importantes. Vamos a esperar que se compile. Y vamos a usar el proyecto que ya tengo para ir viendo más o menos la estructura. Primero el IDE, ¿no? Tienen la barra de navegación, el menú. Aquí van a tener los botones para hacer la compilación. Van a poder crear sus emuladores. Si quieren crear un emulador, se van aquí a la pestañita de ABD Manager. ¿Sí? Y van a crear una serie de dispositivos virtuales, los que quieran.
Yo he creado diferentes modelos en diferentes APIs para hacer testing, para hacer pruebas de un Android 8 o un Android 9, entonces igual ustedes pueden crear los emuladores que deseen. Al darle crear emulador, les va a de todas las opciones que tienen. Aquí hay modelos más de Google, ¿no? El Pixel 4, el Pixel XL, el Pixel 2 son modelos propios de Google y es el sistema operativo que ellos te ofrecen. Puedes crear en versión 4, no, perdón, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, de 6 pulgadas, ya ustedes van eligiendo cuáles desean probar. Normalmente esto lo usamos para hacer pruebas, ¿no? Se toma de diferentes tamaños para que cuando estemos trabajando veamos que nuestro proyecto está corriendo bien en las versiones. Este de aquí significa que mi emulador va a tener asociada a la Play Store, voy a poder descargar aplicaciones al emulador. Si no tiene esto, significa que no va a estar asociado a la tienda. Le doy a continuar, ahí te va a dejar, te pide, ¿no? Sobre qué API o qué nivel de API quieres crear tu sistema o la imagen de tu sistema. Y tengo, por ejemplo, desde el Android 24, que es el 7, 7.1, 8, 8.1, así. Y solo le dan a siguiente y se crea. Bueno, ya está. Creo que ya se debe haber creado su proyectito. Sí. Entonces, desde aquí crearían ustedes sus equipos virtuales, lo encienden o prenden uno y desde acá ya pueden hacer que su aplicación corra en ese emulador que están creando. También pueden usar su dispositivo, su celular. Lo único que tienen que hacer es en la parte de, en la configuración, tienen que permitir que el equipo sea para desarrollo. En la parte de, dependiendo del modelo que tengan, busquen, ¿no? Modo desarrollador y su modelo. Y les va a indicar qué tienen que hacer para que su equipo se vuelva modo desarrollador. Debuguear directamente en su celular. Entonces solo lo conectarían, conectan el cable del equipo y les va a cargar aquí su modelo. ¿Ven? Ya cargó mi modelo. Y cuando le den a play, todo lo que hagamos lo ven en su celular. A veces es más práctico, pero eso significa que esté el celular conectado todo el día, entonces ya depende de ustedes qué tanto quieren matar la batería de su equipo. Vamos de ahí al proyecto. Normalmente un proyecto cuando lo creamos va a tener esa estructura. Tiene la estructura de aplicación y los scripts de Gradle. Gradle es la carpetita donde está toda la configuración relacionada a nuestro proyecto, hablando de librerías, versiones, etc. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi módulo app y en mi Gradle voy a ver dos. Voy a tener un Gradle del proyecto, que es este de aquí, y voy a ver un Gradle específico al módulo app. ¿Qué significa? Todo lo que yo ponga en este Gradle van a ser librerías para todo el proyecto. Normalmente no se ponen librerías directamente acá, sino se ponen espacios, por ejemplo, para qué plugin de Kotlin voy a usar, va a tener esta versión. Mi Gradle de qué versión es 4.1.2, que normalmente es similar a la versión del Android Studio. Esas cositas van a ir acá. Si yo quiero agregar Firebase, también tengo que ponerle un class path de Firebase, por ejemplo, va a ir acá. Son cosas muy específicas las que van en el proyecto en general. Si queremos agregar dependencias, por ejemplo, si quiero usar mapas, si quiero usar el API de Facebook, si quiero usar el API de Retrofit, eso ya va específico al módulo. Entonces, por ejemplo, en mi módulo, en mi Gradle de módulo, tengo la configuración específica para app, que es mi módulo base. Entonces aquí veo, como se dan cuenta, hay más detalle. Si yo quiero compilar mi SDK, ¿a qué versión va a apuntar? Por ejemplo, aquí está apuntando el 30, que me parece que es el Android 10. Tengo el Application ID. Este ID es lo más importante, por decirlo así, porque si en algún momento quieren desplegar a tienda, el paquete con el que se va a reconocer mi proyecto va a ser con este. Y este tiene que ser único, o sea, no se puede repetir para tus demás proyectos no podrías usar lo mismo porque habría una confusión de paquetes. Aquí te indica la versión mínima, que es la 5 que yo había elegido, la mínima versión que va a permitir mi proyecto, y mi target, que es hasta qué público va a llegar, ¿no? O sea, va desde la 21 hasta la 30, desde Android 5 hasta el 10.
Y el version code y el version name es para la publicación también. Para la primera publicación va a ser código 1 con nombre 1.0. El nombre es variable, ustedes pueden usar la sintaxis que desean, pero tiene que ser una versión en valores. Y, por ejemplo, si yo voy a publicar ahorita y luego quiero volver a publicar, entonces solo subo aquí el version code 2, ¿no? Para una actualización. El version name incluso se puede quedar igual porque no es restrictivo, pero el que sí debe cambiar por cada publicación o por cada subida de APK a la tienda es el version code. No me va a dejar subir 2 versiones con el código 2, por ejemplo. Entonces, cualquier cambio que hagan, siempre les va a aparecer aquí el de sincronizar ahora. Cualquier detalle que hagan acá, no les va a dejar avanzar o no se va a reconocer en el proyecto mientras no le den a sincronizar. ¿Qué más tenemos en el Gradle? Tenemos, por ejemplo, los build types, que son los tipos de construcción o los tipos de armado de APKs. Normalmente nos viene con el release. Ya hablando un poquito más técnico, release es el espacio o el tipo que se utiliza cuando se despliega tienda. Aquí yo puedo crear diferentes tipos de compilación o de construcción. Por ejemplo, puedo agregar otro que sea debug. Y yo voy a utilizar estrictamente este cuando quiero hacer un debugging, ¿no? ¿Y qué genera que yo cree acá otro tipo? Aquí en el build variants va a aparecer debug o release. Entonces, en mis variantes de compilación, si yo estoy en desarrollo, voy a tomar la configuración que le ponga acá. Y si ya quiero compilar mi proyecto para un entorno de producción, entonces muevo a release y lo que va a tomar es todo lo que yo ya he configurado acá. Obviamente ahorita los tenemos iguales, pero ¿qué es lo ideal? Que yo, por ejemplo, aquí le diga que esté reducido, sí, ¿no? Que haga una ofuscación, sí. Que utilice el ProWard, sí. ¿Qué es el ProWard? Es un archivito que ahorita lo vamos a ver, en donde ponemos todas las reglas de ofuscación. ¿Sí? ¿Qué carpetas van a ser ofuscadas para que nadie así le haga ingeniería inversa las vea? Y qué carpetas no van a ser ofuscadas. Todo eso se declara en el ProWard. Por ejemplo, hay temas de librerías, ¿no? Temas de librerías que es necesario ofuscar porque si no, ese proyecto va a pesar mucho. Todo eso se pone en el ProWard. Entonces, si estoy en desarrollo, por ejemplo, no es necesario que use eso. Porque no necesito, quiero que compile rápido, no necesito poderme ofuscar, a reducir, a minimizar, a optimizar, porque estoy en modo desarrollo recién. Entonces ahí separamos nuestros tipos de compilación. Vamos a dejarlo como lo teníamos. Y bueno, acá no te dice que puedes compilar con compatibilidad de Java 1.8, el target de las opciones de Kotlin también 1.8, y aquí abajo vemos las dependencias. Estas son todas las librerías que vamos a utilizar en el proyecto. De hecho, aquí se pueden agregar las que necesiten. Cualquier proyecto que inicien desde ahora ya va a tener el formato de Android X, que es la nueva paquetería o el nuevo Jetpack que usa Google como desarrollo, ¿no? Es una serie de herramientas y librerías que te permiten que tu desarrollo sea mucho más óptimo. Todo esto está empaquetado sobre la nueva estructura que se conoce como Android X. Tienen proyectos pasados, a veces es recomendable migrarlos porque ya hay muchos servicios de Google que funcionan directamente solo con Android X, ya no se pueden implementar en la paquetería pasada. Entonces es bueno arrancar siempre desde teniéndolo ya esto configurado. Y lo que les comentaba, ¿no? Los ProWard son una serie de reglas que tenemos que ir agregando aquí. Por ejemplo, aquí hay un ejemplito, ¿no? Normalmente se agrega de esta forma, keep class members. Yo voy a buscar todo menos lo que ponga acá. ¿Y qué normalmente es eso que no se ofusca? Son clases importantes, son clases, vamos a decirle, clases necesarias más que importantes. Por ejemplo, si yo tengo un consumo de servicio y comprimo mi modelo, el retrofit, que es una librería para obtener servicios, cuando quiera detectar qué estructura estoy usando, no la va a reconocer porque está encriptado mi modelo. Entonces, esto no lo puedo buscar, por ejemplo. El modelo se tiene que quedar visible o tiene que quedar, entre comillas, visible. En cambio, lo demás sí se puede encriptar, se puede variar, no hay problema. Entonces, esa es la aplicación como tal. Aquí tenemos 3 subcarpetas. La del manifiesto, la de Java, sigue llamando Java, pero ya no necesariamente código de Java.
y la de recursos. El manifest es nuestro segundo archivo más importante, porque aquí ya van a estar las configuraciones y permisos de la aplicación como tal, ya no de la aplicación viéndolo desde un modo de configuración para subir a tienda, sino es una configuración que va a ser visible al usuario final. Por ejemplo, si yo quiero obtener permisos de ubicación, si yo quiero usar cierta información del equipo, si no están ambos, cuando subas a la tienda te va a saltar una alerta de que no le estás pidiendo el permiso o no le estás alertando al usuario de que vas a hacer uso de tal componente. Eso es uno. También aquí, si vemos, podemos configurar el icono, podemos configurar el nombre del proyecto, el nombre que queremos que sea visible, mejor dicho, en la parte de abajito de las aplicaciones. Aquí en la parte de abajito hay unos nombres, ¿no? Esos nombres se configuran desde acá. ¿Qué nombre deseas que el usuario vea cuando lo ve en su menú? ¿Qué tipo de icono quieres que use? Y etc. Diferentes configuraciones van a ir acá. Una configuración importante que también va acá, y ese sí es un cambio de Android 5.6 al Android 9 por ahí, es el permiso de conexión a servicios externos. Si desde tu aplicación vas a hacer uso de consumo de servicios a un backend de servicios, tienes que configurar exactamente a qué URLs va a poder acceder tu aplicación. En Android 5, 6, 7 puedes acceder a cualquiera. Al sistema no le interesa. A partir del Android 8, 9 me parece, si no les indicas a qué puerto, qué URL se va a conectar, simplemente la conexión la aplicación no existe. Acá tenemos una intención, por ejemplo, como nuestro proyecto es nuevo y tiene solo una actividad, automáticamente el launcher o el levantamiento de la aplicación va a estar sobre esta clase. Si yo creo otra clase que va a ser mi splash, movería, ¿no?, mi intención a esa clase que va a ser la apertura o la vista inicial de la aplicación, la raíz. Desde esa aplicación corre y abre las diferentes. Luego en la carpeta de Java en realidad es donde vamos a poner nuestro código como tal. Ahorita tenemos solo el main activity. Aquí es donde vamos a poder crear nuevas clases, crear paquetes, crear filas, etc, etc. Básicamente el desarrollo va a irse sobre esta carpeta, sobre esta parte del proyecto. Y también hay carpetitas para hacer los tests, ¿no? Quieren empezar a hacer tests unitarios, se van aquí. En esta parte del proyecto se crean todos los tests unitarios. Y acaban los tests instrumentados, ¿no? Ya son con Unit, ya un poquito más pesado. Y las pruebas unitarias acá. Esta es la estructura de la parte de Java. Y por último tenemos la carpetita de recursos, que es donde tenemos nuestros layouts. Los layouts son los archivos XML del proyecto. Una aplicación tiene, o la estructura de una vista de una aplicación es de dos partes. Tiene la parte visual y tiene la parte lógica. La parte visual va a estar desarrollada con XML, que es donde vamos a poner nuestros diseñitos, nuestros botones, todo lo que va a ver el usuario va a estar en el XML. Pero la vida de lo que hace este botón, lo que se muestra en este texto, lo que se levanta cuando le dé clic a este botón, va a ir aquí, en la lógica. Entonces tienen que estar relacionadas. Siempre un XML va a estar relacionada a una clase. Siempre. Siempre que se levante un XML, siempre que quiera levantar un XML, primero tengo que haber hecho mi actividad o mi fragmento o mi diálogo, donde sea que vaya a estar esta vista. Entonces prácticamente esto es, sin esto el usuario no ve nada, ¿no? A menos que usemos componentes predeterminados para crear algún snackware, algo así. Eso sí no necesita un XML, pero cosas customizadas, cosas visibles, sí va a tener su XML. En la carpeta del bitmap estamos, es donde se deben agregar los iconos visibles al menú. Todo lo que se va a ver en el menú tiene que importarse. Bueno, de hecho, cuando importas desde aquí, como asset de imágenes, importas el iconito que va a ser visible para tu aplicación y automáticamente va a guardarse acá. Luego tenemos los valores donde están nuestros colores,
nuestras cadenas y los temas. Por ejemplo, en colores es donde vamos a definir qué colores vamos a usar dentro del proyecto, ¿no? Tenemos un color púrpura, un verde, un color negro. Si quieren usar más colores, solo agarran y acá crean más colores. Pueden agregar colores, no, siempre tiene que tener un nombre diferente, ¿no? No podemos repetir nombres. Pueden desde aquí agarrar y seleccionar, quiero que sea un rojito. Ya. Y ahí se queda el rojito. No, quiero que sea un amarillo, ya. Si tienen el hexadecimal, ponen directo el código, ¿no? DEFF, por ejemplo. Sí, perdón. Y ahí ya, si tienen el código, lo ponen con código, si no, lo buscan directo aquí. Listo. Y estos colores van a poder ser usados en los temas. Por ejemplo, mi tema básico tiene como color primario el 500, el purple 500. Tiene como color secundario este verdecito 200. Si quieren que su color primario sea su nuevo color, aquí le pondrían y ya mi color primario va a ser ese. Entonces desde aquí configuran qué colores quiere que tome su proyecto. Pero luego tengo un diálogo, tengo una vista específica en el que mi color primario no va a ser ese justo, sino va a ser el negro, por ejemplo. Entonces yo tendría que crear acá un nuevo estilo específico para ese componente que voy a agregar. Puede ser un alert diálogo, puede ser una animación, lo que vayan a requerir modificar, puede ser un botón, ¿no? Acá le pongo custom style y le digo, ¿no? ¿Cuál es mi padre? Sobre qué quiero modificar? Ya puedo modificar el tema en general, puedo modificar view, que es este iconito, ese temcito para crear listas. Puedo cambiar el tema de una animación, puedo cambiar el tema de botón, un image button, de cualquier cosa en realidad. Esto siempre y cuando quieran cambiar sus colores básicos, ¿no? Por ejemplo, para mi proyecto está bien que mi tema general sea azul, celeste y blanco, pero para un diálogo necesito que sea amarillo, verde y rosado. Imaginarlos. Entonces ahí para este diálogo tengo que crear un tema específico, un tema especial, porque si no va a tomar los que tengo acá, va a tomar los que tengo como base. Entonces en este caso usamos aquí los estilos. También se puede usar los estilos cuando sabemos que dentro de todo el desarrollo vamos a usar componentes iguales. Por ejemplo, mi editor de texto siempre va a ser redondeado de 20, siempre va a tener el número de letra 10, siempre va a tener el color negrita del tipo de fuente tal. Entonces eso lo creo como un estilo y cuando yo creo un componente de texto lo reutilizo. Entonces ya en mi componente de texto no tengo que estarle poniendo todos esos valores por cada texto, sino le pongo solo estilo tal y ya toma todo lo que yo ya he declarado acá. Eso también nos sirve un poquito para reducir el código del XML. Y luego están los strings o las cadenas. Cada texto que vayamos a mapear dentro de la vista, dentro de la aplicación, así sea el más mínimo mensaje, es recomendable trabajarlo como recurso de string. Esto por tema de eficiencia, porque de repente tenemos un título que se reutiliza en todas las vistas. No tengo 50 vistas, en todos veo el título. ¿Y qué pasa si este título cambia? Tengo que entrar a las 50 vistas y cambiarlas. En cambio, si estuvieran referenciadas desde el string, lo único que hago es cambiar ese string y automáticamente se cambia para las 50 vistas que tenga. Entonces, por un tema de eficiencia, es mejor trabajar cada cadena con un string. Acá. Lo único que hago es yo declarar un nuevo string, le doy un nombre, título, y le digo hola. Entonces, donde yo utilice el ID title, me voy a poner la palabra hola, siempre. También te sirve porque si quieres hacer tu aplicación que funcione para distintos idiomas, tienes que crear tus recursos en esos idiomas. Entonces, ya tendrías que tener mapeado todos los recursos. Si un recurso no está mapeado acá, cuando se haga la conversión no lo va a reconocer, ¿no?, en el proyecto. Entonces, para eso también te sirve tenerlo todo mapeado.
Y bueno, eso es lo básico que debemos saber cuando queremos manejarnos dentro de un proyecto, estar al tanto de yo lo compacto porque si no tengo que abrir muchas carpetitas, entonces a veces prefiero que esté en una sola línea y ya acá creo mis carpetas. Es lo que acabo de hacer ahorita, compactar los paquetes. Entonces les decía, ¿qué es lo mínimo que necesitamos saber para crear un proyecto? No para crear, sino para saber desplazarnos. Si yo quiero implementar un permiso de ubicación, un Google Maps, ¿qué me pide Google Maps? Google Maps me pide un permiso de ubicación, me pide agregar la librería de Google Maps, me pide crear un XML que tenga un fragmento de mapas y necesito mostrar este mapa. Entonces, en orden, mi permiso de GPS, me voy al manifest. Implementar la librería, me voy al Grader. Crear mi fragmento de mapa, me voy al XML a crear mi layout con mi fragmento de mapa. Quiero mostrar esta actividad, creo mi actividad y lo asocio a ese fragmento de mapa. Entonces siempre tenemos que estar sabiendo en qué parte del proyecto tenemos que agregar lo que necesitamos agregar. Por ejemplo, quiero pedir un permiso o necesito agregar un permiso específico para conectarme con otra aplicación, que se conoce como una especie de índices, una especie de servicios. Ya eso tiene que ir acá. Si yo quiero crear un servicio que corre en segundo plano, tengo que declararlo desde acá. ¿No? Son diversas cositas que ya en el camino cuando vayan saliendo vamos a ir viendo. Por ejemplo, el concepto básico o lo que vamos a ver en todo lado es el tema de las actividades. Una actividad es un espacio dentro del proyecto en el cual nosotros vamos a poder generar una interacción. Actividad es diferente a vista. No confundamos una vista con una actividad porque podemos caer en el que así es con la que interactúa el usuario interactúa con la vista, entonces mi vista es mi actividad. No, la actividad solo es el espacio. ¿Por qué? Porque dentro de este espacio que nosotros hemos creado podemos ponerle múltiples vistas en base a la interacción. Entonces, si los asemejamos, vamos a creer que por cada vista va a haber una actividad y no necesariamente es así. Una actividad puede tener 10 fragmentos, 15 fragmentos, dependiendo de la estructura y lo que necesitemos. Entonces, la actividad básicamente es el espacio, ¿no? Pues, actúan como una sola pantalla que es mostrar al usuario y a menudo encapsulan mucha lógica. Es como un espacio, es como que un campo que abrimos dentro de la aplicación para nosotros ponerle diversas capas de vista y pueda funcionar, ¿no? Es como el espacio que le creamos a nuestro proyecto para que vivan ahí las vistas. Conceptualmente, al trabajar todo sobre una sola actividad, significa que en una clase vas a estar llamando a diferentes componentes chiquitos. Entonces, el ciclo de vida que tienes que manejar de la actividad va a ser mayor y va a ser más complicado si le vas metiendo varios archivitos pequeños. En cambio, y por ejemplo, tienes una actividad que va a trabajar toma de datos y tienes otra actividad que va a trabajar captura de fotos. Entonces, si las intentas mezclar, puedes trabajarlo todo en una sola actividad, no hay problema, pero tienes que separar bien en qué momento vas a pedir la foto, en qué momento vas a almacenar. Entonces ahí ya estarías mezclando funcionalidades que no son tan similares en una sola clase y te va a quedar una clase enorme que no es tan óptima. Lo mejor es solo el registro, le abro su flujo de actividades. Solo cámaras, fotos, le abro su flujo de actividades. Para que no se maten unos entre otros, porque de repente, mientras tomas la foto, estás tratando de hacer un registro de datos, pero la foto te saca de la aplicación. Como está sobre la misma actividad, tu registro se muere, porque estás cortándole el hilo del registro, porque necesitaba salir de la foto. Entonces ahí, si trabajas con dos actividades separadas, ya cada uno va a gestionar su propio ciclo de vida, y por más que la cámara te saque, la actividad anterior no se va a morir, va a seguir activa. Más o menos de esa forma se evalúa cuando abro un nuevo flujo y cuando trabajo sobre el mismo. Y otra cosa que también infiere o también define es el diseño. Muchas veces hay cosas que he querido trabajar en actividades separadas porque es propio de, pero el diseñador me dice no, que tiene que tener esta animación
y tiene que ser de esta forma, entonces ahí ya me amarra de manos, porque cuando abres actividades, tiene animaciones diferentes, tiene slides diferentes, entonces ahí también es menos frecuente, pero también podría ser un motivo por el cual usar uno u otro. O por ejemplo, hay una actividad en la que arriba necesito usar una estructura y en la misma vista abajo necesito utilizar otra estructura. Entonces ahí, por más que tengan flujos diferentes, tengo que utilizar el mismo espacio porque visualmente están juntos. Porque el diseñador ha hecho que visualmente convivan. Entonces ahí no me queda más que usar una única actividad. En esos casos. Entonces, viéndolo un poquito en código, vamos a verlo aquí que ya lo he visto. Viéndolo un poquito en código, ¿sí? Mi actividad vendría a ser esta, ¿no? Yo tengo una actividad, está asociado a mi main, que es a mi XML. Algo que no les expliqué, cuando quieren editar este diseño, pueden hacerlo directamente con el editor visual o pueden hacerlo mediante código. Yo prefiero usarlo en código porque ya me acostumbré, pero si están empezando pueden hacer el diseño aquí visual. Entonces, si yo quiero agregar un botón, paro el botón y ya se crea mi botón. Si creo un botón se me hace más fácil hacer un botón y ya sé, porque ya le doy así y avanzo, ya sé qué necesito. En cambio aquí, por ejemplo, podemos hacer lo mismo y si yo quiero que este botón se alinee, solo lo jalo hasta acá, lo jalo hasta aquí y aquí se va completando. Lo jalo para arriba y ya le estoy diciendo a mi botón que se alinee al centro en cuanto a mi espacio vertical y a mi espacio horizontal. Y si quiero que vaya al centro de todo, alineo hasta abajo, entonces ya se va al centro de la vista. Y aquí se va. Pero como yo ya me lo sé, lo único que hago es todo y corro todo. Ya. No me tarda mucho por la costumbre, porque todos los días veo esto. En cambio, cuando recién estamos empezando, de repente sí es más fácil verlo desde acá primero, porque todavía no se conocen estas cadenas, todavía no conoces los parámetros que necesitas para el botón. Entonces sí, lo recomendable es irse primero por el diseño. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué necesitamos saber? Y esto de repente profundizamos más en otra clase que vemos hoy. Pero más o menos para ir adelantándonos un poquito, desde aquí podemos configurar el texto que va a tener nuestro componente, el tamaño que va a tener nuestro componente, qué tipo es, va aquí, el botón, editor de texto, podemos decirle, ¿no? En un constraint final, end-to-end, significa al finalizar mi botón y hacia dónde quiero que vaya. Entonces le estoy diciendo que vaya end-to-end del padre, o sea, al final y al final del padre, pues que se pega. Luego al inicio y al inicio de, entonces al inicio de mi botón que vaya pegado al inicio del padre. Así. Arriba del botón que vaya pegado, puede ser arriba del padre, pero en este caso es diferente. En este caso lo estoy poniendo debajo de un texto o de mi editor de texto. Entonces, ¿qué le digo? La parte de arriba de mi botón que se vaya debajo de mi texto, que es esto de acá. Entonces le digo, la parte de arriba, abajo de, y el ID del abajo del que quiero que vaya. ¿Qué sería? O sea, en diseño mucho más fácil, porque yo jalo esto para acá y le digo, ya, esto que está arriba, debajo de, ya se puso. Por eso es que, y si quiero que haya un espacio, desde acá, quiero que haya un espacio de 20, y ya se. Y quiero que vaya al inicio y al final, al inicio del inicio y al final del final. Ya. Pero quiero que al final del final haya un espacio de 100. Y ya voy acomodándolo visualmente y lo voy apegando a lo que mi diseñador o a lo que mi diseño me dice. Entonces ya tenemos nuestro XML de nuestra actividad.
¿Cómo la asociamos? Creamos nuestro activity, le ponemos set content view y el ID de nuestro layout. Aquí todo se relaciona por IDs. Si yo quiero usar un string, pongo r.string y me lleva a mi lista de strings. Ahorita solo tengo el admin, es su ID. Si yo quiero usar un color, r.color y el color que he declarado. De esa forma, si quiero usar un drawable, creo que si quiero usar un drawable y el nombre de mi... Los drawables son, sí recuerdo que no lo he explicado, los drawables son los diseños o que vayamos a crear para el proyecto. Por ejemplo, aquí yo he cargado una imagencita que se lo de MakerLab. Lo puedo cargar directo al drawable para usarlo como imagen. Pero aquí también puedo crear estilos para mi botón, ya en forma de código. ¿No? Digo que mi botón va a tener va a ser sólido, va a tener una línea de tal color, de tanta densidad, va a tener un reborde de 10, va a tener un espaciado de tanto. Esos diseños, vamos a decirlo así, más personalizados también se crean como drawable. Nos le doy new drawable resource y ya puedo crear un drawable nuevo. Vamos a llamarle estilo entre comillas, pero para no confundirnos con el otro estilo, un diseñito personalizado, customizado para mi botón, que es lo que creé acá, que es lo que estábamos usando acá, ¿no? Este botón, si vieron el botón anterior, tiene un estilo más así, ¿no? Normalito, y este tiene un estilo diferente, que le estoy indicando desde aquí que tome como background, su fondo sea de este drawable que he creado por esta formita. Y ya está, entonces asociamos ahí nuestra vista. Y algo importante, bueno, con esto ya estamos creando ese espacio que les decía. A partir de aquí podemos enlazar más vistas, podemos hacer que se abran otras actividades, podemos hacer que se abran otras aplicaciones, actividades dentro de la misma aplicación, actividades externas. Ya desde una actividad como este ya podemos hacer diferentes flujos. Por eso es importante conocer el ciclo de vida de la actividad. Entonces vamos yendo un poquito más rápido, que si no lo acabamos. Una actividad cuando se inicia en el onCreate, luego avanza a un start. En el onCreate está en este proceso de crear todo mi espacio y todo lo que le haya declarado dentro del espacio. En el onStart ya se inició, ya lo tengo, ya existe, ya vive mi actividad. Luego, si estoy mucho rato ahí sin utilizar la actividad, mejor dicho no, ahí mismo apenas del onStart pasa un onResume, que es como un estado de espera, de escucha, de estoy interactuando, por eso es que ahí viene el activity running. Y aquí ya, si ya no uso por mucho rato la actividad, por más que esté abierta, pasa a un estado de pausa. Después, si esta actividad ya no es visible, si ya la mandé a un segundo plano, la paso por mucho tiempo, ya está desapareciendo, pasa a un stop. Y si ya se mató de la aplicación, ya la cerré forzosamente, por decirlo así, ya entra un on destroy. Entonces, si yo estoy en segundo plano de mi aplicación y la vuelvo a levantar, no inicia desde el principio del ciclo de vida, o sea, no es que se vuelve a crear la actividad, vuelve a iniciar y vuelve a entrar en un resumen. Si yo estaba con la vista en segundo plano y la vuelvo a abrir, retorna a donde me quedé en el on resume. Pero si ya estaba en un stop, que es estar mucho rato con la aplicación en background, y yo la inicio nuevamente, ahí sí entra en un restart, regresa por acá, ¿no? Acá dice, una actividad la pone en segundo plano, entra en un pause. La actividad no está visible por mucho tiempo, entra en un stop. Si la actividad ya finalizó, ya fue destruida del sistema, entra un on-destroyed y ya la actividad está muerta. Pero si estoy... A nivel programático, esto, ¿qué colocas en cada fase de vida? Depende de dónde lo coloques en el main activity, ¿no es cierto? El main activity ya tiene estas funciones predefinidas. Por ejemplo, el onCreate es el que vimos, donde se crea todo, donde le seteamos la vista. A eso me refiero, o sea, que en el main activity, colocas, digamos, ya sea que lo pongas en el onCreate, el onResume, el onPause,
ahí te va, ahí tú defines lo que quieres que pase en cada uno de esos ciclos de vida, ¿no es cierto? Exacto, sí. Pero a Por veces he visto que hay aplicativos en donde solamente programan todo en el upgrade y el resto lo dejan vacío. Es que depende de si lo necesitas o no. Por ejemplo, si yo necesito que cuando mi actividad pase a segundo plano almacene los últimos datos que estoy viendo, ahí tendría que usar el on pause. Apenas detecte el on pause, guardo mis datos. Si yo necesito que al volver la aplicación me actualice data de algún servicio, entonces en el on resume vuelvo a llamar a ese servicio. Si yo necesito que si yo levanté muchos servicios, ¿no? Servicios que detectan mi internet, servicio que detecta mi batería, servicio que detecta esta cosa, mi ubicación. Todos estos servicios van a estar activos mientras la actividad esté abierta, pero consume mucha energía. Entonces, cuando yo mate la actividad, cuando destruya la actividad, tengo que destruir también estos servicios, porque si no, siempre se van a quedar abiertos y siempre van a absorber la energía del usuario. Entonces, en el on destroy, mato mi servicio. Cuando la actividad se muere todo. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, por eso puede usarse como puede no usarse. Si es una aplicación básica que solo es consumo de servicios, hay una que otra interacción, es probable que no usemos el ciclo de vida. Pero si ya vamos a empezar a hacer trabajos de abrir una actividad, regresar, abrir un fragmento, regresar, traer de acá, traer de allá, guardar, almacenar, ahí sí ya tenemos que manejar bien en qué momento llamarlo. Y sobre todo si vamos a usar una actividad con fragmentos, que este ciclo de vida es de la actividad como tal y adicional tenemos que gestionar el ciclo de vida de las vistas que le estamos poniendo encima. Son ciclos de vida diferentes, ¿no? Repasamos, ¿no? Este es el ciclo de vida de nuestra actividad, es bastante corta, 2, 3, 4, 7 fases, por decirlo así, que tenemos que saber manejar dependiendo de qué requerimos usar. Entonces, lo vamos, que y mientras levanta, veamos el fragmento. Los fragmentos, aquí sí podríamos llamarle malamente que un fragmento es una vista, porque el fragmento sí me permite organizar las interfaces que el usuario va a ver, permite manejar mi código, como dice, ¿no? Manejar el código en trozos en lugar de depender de una actividad compleja, manejarlo como por porciones pequeñas que también van a tener sus propios ciclos de actividades y que me van a permitir gestionar lo que quiero que el usuario vea. Y esto permite una fácil navegación. Vamos a llamarle, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, yo tengo una actividad y quiero que la parte de arriba haga una cosa y la parte de abajo otra cosa. Entonces ahí aplico fragmento. Voy a tener un fragment superior y un fragment inferior. Este fragment me va a gestionar temas de registro de datos, registro de usuario, y el de abajo me va a permitir ver un dashboard, por ejemplo. Entonces, al trabajarlo con fragmentos, voy a tener mi código específico para el registro de datos y en la parte de abajo voy a tener mi código específico para visibilizar el dashboard. Ambas están en una vista misma porque están dentro de una actividad, le permite al usuario ver de forma clara lo que está registrando y lo está viendo automáticamente en su dashboard, permite que se comunique la información de uno a otro en una misma vista, pero a nivel de código lo estoy trabajando de forma independiente. No estoy mezclando un tema de registro que puede consumir un poco más de hilos, puede saturar un poco más la aplicación, entre comillas, con un dashboard que solo me visibiliza, me hace ver toda la información. Para esto nos sirven los fragmentos. Entonces, nos permite una navegación más fácil, nos permite que el usuario pueda ver diferentes actividades, no, porque nos confundimos con diferentes espacios o diferentes vistas dentro de su aplicación. Por ejemplo, si nosotros si queremos trabajar estas aplicaciones, no sé si se llegue a ver en la cámara, si lo tengo en el emulador. Aplicaciones tipo Spotify, por ejemplo.
que tienen abajito, tienen el menú de 3. Esta es una única actividad y cuando yo navego en el menú, lo que estoy haciendo es posicionar fragmentos. Cuando estoy en este menú, muestro un fragmento. Cuando estoy en el menú de buscar, muestro otro fragmento. Cuando estoy en el menú de settings, muestro otro fragmento. ¿Eso qué me permite? Que visualmente estoy en una misma vista, estoy en un mismo campo, pero a nivel de código estoy trabajando ciclos diferentes, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si fueran actividades o si quisiéramos trabajar lo mismo que me están poniendo en el tab con actividades? Se usaría cuando usamos el menú, que creo que ya casi no se usa. Había un menú que salía del costadito de la aplicación. La tenemos. Así medio borrosito. Ya, por ejemplo, aquí, si yo me muevo aquí, sigo viendo mi navegación, pero ya cambia acá un buscador. Si me muevo a la librería, me cambia la vista. Entonces, estos se pueden trabajar con 3 fragmentos dentro de una actividad. Mi actividad vendría a ser la que contiene la barra de navegación y lo que superposiciono van a ser solo los fragmentos de las funcionalidades que estoy seleccionando. En cambio, en el otro, yo creo que es Navigation. En el otro menucito, que ya no lo veo hace mucho, en este tipo de menú, por ejemplo, si yo le daba clic al ítem 1, no hay nada que me diga que muestre al usuario que esté en el ítem 1. Entonces yo aquí sí podría abrir una nueva actividad que me lanzaba a otro espacio, seguir mi flujo y normal porque es independiente. No estoy atada a mi actividad inicial. En cambio aquí no puedo hacer eso porque si yo abro una nueva actividad, significaría que en esa nueva actividad tengo que volver a crear este menú para que visualmente el usuario no pierda donde está posicionado. Entonces, por ejemplo, aquí, para estos casos, por más que sean flujos diferentes, tenemos que trabajarlo en una misma actividad, pero nos apoyamos de los fragmentos. Y los fragmentos, como tienen su propio ciclo de vida, ya nos permite monitorear mejor o trabajar mejor la diferenciación de flujo, ¿no? La diferenciación entre el home, search y el library, por ejemplo. Entonces, como solo estamos viéndolo conceptualmente, un fragmento, ahorita lo vamos a ver así nada más, igual en código ya lo vamos a ver a partir de la siguiente clase porque hay bastante información que analizar y si encima les voy a meter código un poquito que puede ser confuso. Lo vamos a poner como parte de un reto final, posiblemente sí, pero no quiero que se mareen todavía con tanto contenido. Entonces, por ejemplo, una vez que nosotros agregamos nuestro fragmento, aquí ya viene un poquito lo complicado, porque tienen que saber que están posicionados en una actividad que tiene sus 7 estados de ciclo de vida y a su vez le están posicionando un fragmento que tiene sus propios estados del ciclo de vida. Algunos pueden coincidir con el de la actividad, pero no necesariamente son los mismos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un término nuevo que es el onAttach. El onAttach significa que dentro de mi onCreate, de mi actividad, estoy empezando a crear un fragmento. O sea, le estoy poniendo un fragmento a esta actividad. Para mi actividad está en onCreate recién. Para mi fragmento aún no llego al onCreate, recién estoy en el onAttach. Cuando ya se crearon las vistas, cuando ya se crearon todos estos botoncitos, todas las variables que ya he declarado, cuando ya se declararon por completo, recién entro a un onCreate. Y cuando ya se terminó de setear todo mi XML y ya mi XML existe, tiene vida, ya estoy en el onCreate view. Y en mi ciclo de vida, en mi actividad, recién estoy terminando el onCreate y aquí ya pasé como 3 estados. Y ya cuando entro al onStart, ahí ya puedo decir que también mi fragmento ya está en un onStart. ¿No es aquí? OnActivity created. Ahí recién está terminando el onCreated de la actividad, pero mi fragmento ya pasó por 4 ciclos, por 4 estados. Luego viene el inicio, el resumen. A partir de acá ya sí son muy parecidas. El inicio, el resumen, la pausa, el stop. Cuando mate mi actividad se mueren las vistas también. Aquí también hay otro tema. Por ejemplo, hay aplicaciones que trabajas con un slide de fragmento, que en tu navegación hay como 4 o 5 fragmentos.
Ahí tienes que tener en cuenta que a partir del fragmento 3, el primero se va a matar, se va a morir. O sea, yo tengo 5, avanzo aquí, avanzo aquí, avanzo aquí. Cuando llegue acá, este ya no existe. Ya entró a su on destroy, a su on destroy. Solo se mantienen estos 3. Y cuando llegue acá, este ya no va a existir, entra a su on destroy. Y si yo de acá quiero volver acá, lo tengo que volver a levantar. Estoy en un create. Pero si regreso al de acá, este no se ha muerto, todavía está vivo. Entonces entro a su on resume. Y así. Tenemos que ir mapeando dentro de una pila de fragmentos a qué estado estamos volviendo. Y esto es similar a lo que pasa con la actividad. Puedes usarlo como no. Puede que necesite mapear cuando me morí, o sea, cuando se murió el fragmento, cuando se detuvo el fragmento, cuando pausa el fragmento. Puede que lo necesite, como puede que no. Si quiero compartir información, si yo aquí hice un registro de datos, y estoy avanzando en el flujo, ya voy a llegar a mi cuarto fragmento y no puedo perder este registro de datos, entonces ya no uso el on pause de la actividad, uso el on pause del fragmento para guardar estos datos localmente, cosa que cuando llegue acá y este se muera, tengo mis datos locales. Y si el usuario vuelve aquí, en el on start o en el on resume, llamo a estos datos locales y los vuelvo a mostrar como si no hubiera pasado. Así vamos manejándonos entre uno y otro. Y vamos a ver si ya levantó mi emulador por aquí. Entonces, lo que les estaba mostrando, ¿no? Si yo me voy a background, entra en pausa. Y estoy mucho rato en ese background, va a entrar a on stop. Si yo agarro mi aplicación y la regreso, entra un on resume. Del on pause, en el gráfico. Del on pause entra al on resume cuando regrese. Si yo mato esta aplicación, la saco de la pila de aplicaciones. Este ya es la vida de las aplicaciones para el sistema operativo. Si yo la mato de aquí, tendría que haber entrado el on destroy. El on pause. ¿Qué pasa? Y así ya. Cuando estamos trabajando con los fragmentos, también sería bueno, y eso lo vamos a ver la otra semana. Al fragmento le vamos a poner estos cositos, aunque eso puede ser el reto, que ubiquen en un fragmento sus ciclos de para que ya tengan que hacer todo esto y poner los fragmentos. Ahora, ¿de dónde se van a apoyar con más teoría y con más ejemplos? Es de la misma documentación que tiene Android. De hecho, Android tiene un Codelab que muy pocos lo conocen, muy pocos lo llevan, pero tiene bastante contenido para empezar y nosotros lo vamos a tomar como referencia para llevar también ese taller, porque de hecho es lo básico, ¿no? Sacarle más temas de los que hay acá es ya adentrarnos en temas más avanzados. Lo que deseamos dentro del taller es que se maneje bien esto para poder armar un taller con temas especializados, por ejemplo. Entonces, hoy día, ¿qué hemos visto? Hemos visto construir la primera aplicación, un Android Studio, un poco del editor del layout de edición. Hemos visto actividades, el ciclo de vida de la actividad. Nos falta ver los intents, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque como hoy día hemos tocado un poquito de Kotlin, ya es saturarlos con todo. Y un poco de testing de los debuggers, que eso sí lo podemos ver de forma rápida. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué pasa cuando hago esto. Entra pausa. No quiero matar. Pero como lo estoy matando de antes, pintando. Pero básicamente cuando yo hago esa acción, parece que como ya lo estoy matando no está llegando a mostrarme esto. Pero cuando yo hago la acción,
entra a esas etapas. Primero el on stop y luego el on destroy cuando ya sale por completo del flujo. Aquí está. Igual, pueden probar, por ejemplo, poniéndole aquí el on start. Y van a ver que inicia en el on start y luego avanza al on zoom. Sí, se puede ir monitoreando la aplicación. Le puse un resumen. Por eso no lo... Aquí. Ya, para el tema del debugging, cuando quieran debuguear temas, ahí sabes, on start, luego entra la primera vez aquí, entra un pause, luego cuando regreso, entro al on resume y ahí pueden ir jugando. Entonces ahí entro a la pausa. Vuelvo a entrar al on resume, entro en la pausa. Aquí debería salirme en... pero sí, igual, ¿no? Vuelvo a entrar, vuelvo a iniciar. Y así se puede ir más o menos detectando en qué estado. ¿Qué pasa si yo lo estoy con esta aplicación? ¿Qué pasa si yo estoy en mi aplicación? Luego muevo mapas y luego regreso aquí. Vuelvo a entrar y luego me vuelvo aquí, entro. ¿Y qué pasa si abro de nuevo este? Y regreso acá. Igual, llega un momento en el que el mismo sistema operativo, si tú tienes aquí una larga fila de muchas aplicaciones, empieza a matar las que considera que van a optimizar el rendimiento. Entonces ahí también, por ejemplo, entra el on destroy. Y si tienes algún requerimiento que te diga cuando la aplicación salga del ciclo de vida o cuando la aplicación sea matada por el sistema operativo, debes almacenar. Ya sabes que tienes que hacerlo en el on. Depende mucho de qué necesita tu aplicación para saber qué parte del ciclo de vida debes usar. Y allá el debugger. Pero para debugger es bastante sencillo. Los puntitos, los breakpoints. Y si quieres debuguear de forma más rápida, lo que tienes que hacer es no darle al todo el debugger. Este debug hace que la aplicación inicie en modo de debug. O sea, desde que levanta, desde que se instale y ya estás debugueando. Pero si tú estás en una vista y quieres debuguear específicamente esa vista sin necesidad de matar toda la aplicación y volverla a reiniciar, le puedes dar a este attach debugger. O sea, del debug en proceso. Yo le doy clic acá, me va a decir en qué paquete quieres trabajar, es mi ID, le doy OK, mi aplicación no muere. Aquí le doy doble porque la aplicación no se muere y yo puedo usarlo, ¿ves? Ahí se fue al on pause y avanzo. Aquí está mi debugger. Mi debugger me va a ir mostrando puntito a puntito. Si yo le hubiera puesto puntos en el coso de alguna variable, me va a mostrar en qué variable estoy también. Ahí está en pausa. Y luego, ven, si entra al on stop. Por alguna razón no nos muestra el dialoguito. Entonces acá avanzamos y ya me pintó del texto y ya está en on stop. Creo que mostró solo en on pausa y como está yendo muy rápido, chanceamos esto. Y luego cuando lo mato, deberían... Lo activamos de nuevo.
y probamos. Ahí está, entra la pausa y entra el stop. Y luego, si yo mato uno de Buda, creo que es tan rápido el proceso que pero o sea, así van viendo, monitoreando en qué estado están, qué hacer en el para que vayan aprendiendo más. Y eso sería todo. Bien, chicos, con todo lo que hemos visto el día de hoy, ya podemos hacer el primer reto de la semana, el primer reto del taller y el reto de la semana. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto similar al que acabamos de ver, una actividad, monitorear o mapear los ciclos de vida de la actividad, y vamos a completar, bueno, ustedes van a completar la práctica del implicit intent que hemos visto en el Codelab. Ahorita les muestro más o menos de qué va. Lo que necesitamos es que nos envíen este código subido en un repositorio, puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, lo que utilicen, o en su defecto un video de la solución, ¿no? Un video funcionando de la aplicación. Entonces, mandan su código o mandan el video. La fecha de entrega va a ser el próximo lunes, el lunes 20. Van a tener máximo hasta las 11:59 para entregar. Entonces, ¿cuál es este Codelab? El Codelab que estábamos viendo, el que les mencioné, que nos vamos a guiar para todas las clases. Ya hemos visto crear la aplicación, hemos visto actividades, y aquí tenemos el 2.3, que es Implicit Intent. Básicamente lo que nos pide este Codelab es derivar o abrir otras actividades, ¿no? Los intents implícitos son estos: el saber de mi actividad, hacia qué otra actividad estoy saliendo o hacia qué otra aplicación estoy saliendo. Entonces aquí tienen un detalle de cómo se utiliza, van a revisar un poco lo que deberían saber, que es lo que ya hemos visto. Ya sabemos agregar botones, ya sabemos crear y usar actividades. Entonces lo que vamos a hacer aquí es enviar un intent a través de actividades, enviar una intención a través de actividades. Esta es la estructura que va a tener la aplicación que van a crear. Tienen una actividad, van a crear editores de texto. Cada editor de texto va a tener su botón y los botones van a tener diferentes funcionalidades. La primera te abre una web, la segunda te abre una ubicación y la tercera comparte el contenido hacia otras aplicaciones. Aquí te dan paso a paso lo que necesitas, ¿no? Crear el proyecto, ya hemos visto cómo crear el proyecto, crear el layout, también hemos visto cómo crear layouts por diseño, por código. Y ya luego entran un poco en el código, ¿no? Definir la función de abrir website, agregar el código de abrir website. Está bastante interactivo, de verdad les va a servir a ustedes también bastante para practicar y ubicarse dentro de toda la temática que hemos visto y tener ya esa experiencia para la siguiente clase, poder tomar de lleno solamente código. Recuerden que el día de hoy ha sido más conceptual, más de entender cómo funciona, dónde me ubico, dónde estoy, para no perderlo mucho. Y bueno, aquí está, ¿no? Definir el proyecto, cómo recibir un intent, está bastante detallado. Ahora, si no saben inglés, todo está en inglés, al darle traducir, está bastante entendible en español, está muy bien traducido. Hasta ahora creo una aplicación. No hay excusa para decir no entendí porque no sé inglés, que lo pueden hacer. Y ya, terminando esto, nos lo envían hasta la fecha entregada, hasta la fecha que ya le hemos indicado, y esta solución la vamos a estar revisando en la siguiente. Y eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier consulta, nos escriben, no hay ningún problema. Nos vemos la siguiente semana.